Buenas noches, hermanos y amigos que sintonizan el programa todos los jueves. Hoy estamos nuevamente con ustedes y bienvenidos a todos los que se conectan, a todos los que nos siguen. Estamos en la nueva secuencia del programa de la Iglesia Presbiteriana en la palabra, texto y contexto. En este mes de septiembre, que celebramos el mes de la Biblia, entendiendo de que la Biblia, la palabra de Dios, es la regla de fe de todos los cristianos. Hoy queremos tocar un tema tocante a la palabra de Dios. Y este tema se encuentra en Santiago 1, 22 al 25. El tema es hacedores y no oidores. Es el tema en esta noche. Así que, amigos y hermanos, vamos a seguir el texto de la palabra de Dios. Y si en esta noche no podemos terminarlo, este pasaje, continuaremos el próximo jueves en hacedores y no oidores. Así que reitero el saludo y la bienvenida a esta noche de programa en la palabra, texto y contexto. Pero no podemos dejar de guiarnos a nuestro Dios en oración para que bendiga esta noche, bendiga este programa. Oremos, amado Padre Celestial, agradecidos por darnos una nueva oportunidad de estar, Señor Dios, estudiando tu palabra o analizando tu palabra. Guíanos en estas horas y bendice a todos tus hijos, todo aquel que se conecta, todo aquel que está, Dios, siguiendo el programa. Que sea de bendición para muchos, Padre, de bendición para tantos que necesitamos de la enseñanza bíblica. Gracias por todo. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Muy bien, vamos al texto bíblico en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Los que nos están siguiendo con sus Biblias en todo lugar de Rioja, tal vez de Perú, tal vez del mundo, que nos siguen todos los jueves en esta secuencia del programa en la palabra, texto y contexto. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Repito que este mes de septiembre es el mes de la Biblia y vamos a tocar temas tocantes a la relevancia de la palabra de Dios, entendiendo de que en todos los tiempos de la historia cristiana, la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra, muchas veces quisieron quitarla, quisieron terminarla. Cuántas veces fue quemada esta palabra, pero no lo pudieron porque es la palabra de Dios. Como dice la Escritura, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la historia nos narra cuántas veces atentaron contra la palabra de Dios y contra los que predicaban la palabra de Dios. Cuántas personas, hombres y mujeres, fueron muertas por su fe, fueron muertas por su creencia, por su convicción. Pero no pudieron acallar a esas personas y no pudieron acabar o terminar con la palabra de Dios. Y Santiago es bien explícito en esto. Y Santiago nos enseña desde
el inicio de la palabra de Dios, de la escritura que él está escribiendo, nos enseña muchas cosas hermosas, digamos, cómo debemos ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la eternidad y desde el punto de vista del plan eterno también de Dios. Él nos habla de la sabiduría que proviene de Dios y dice, aquel que le falta sabiduría, pídela a Dios. También nos habla de las pruebas, cómo soportar las pruebas, cómo es el hombre bienaventurado el que soporta las pruebas. Y nos habla hoy de ser hacedores de la palabra de Dios en todo el contexto de lo que Santiago está indicando, nos está hablando a la iglesia. De manera de que Santiago es un libro de que nos enseña las cosas eternas, las cosas, digamos, del plan de Dios. Nos habla de aflicciones que vienen a nuestra vida, nos habla de enemigos que tenemos, ¿no?, en nuestra vida, y nos enmarca muchas cosas de cómo el cristiano va a aprender a vivir, va a aprender a madurar en la fe, que no es otra cosa esto de ser semejantes a Cristo o de llegar a la estatura de Cristo Jesús, a una madurez espiritual. Pero como todos sabemos, cuántas veces el cristiano, los hijos de Dios, no sabemos qué hacer en medio de esas aflicciones, qué hacer en medio de esas pruebas, qué hacer en medio de esas tribulaciones que nos vienen al cristiano constantemente. Por eso, yendo atrás al primer texto de Santiago, nos habla de sabiduría y él nos dice, pídele a Dios. Si tú no sabes cómo actuar, cómo hacer, cómo guiarte, cómo vivir esta vida, Santiago dice, pídele a Dios sabiduría, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero esa oración debe ser hecha ¿cómo? Debe ser hecha en fe, con toda convicción de que Dios no solamente nos oye, sino también que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para hacer más allá de lo que nosotros podamos, digamos, imaginarnos o pedirle o pensamos, porque Dios es un Dios grande, un Dios de bendición. Y por tanto Santiago, estoy introduciendo, Santiago nos recuerda que debemos poner nuestra mirada solamente en lo que Dios ha hecho en nosotros, en lo que Dios es por nosotros, y no en tantas otras cosas que nos rodean, sea dinero, sea bienes, sea cosas. No en eso, sino poner nuestra mirada solamente único en Dios. ¿Por qué? Porque de eso el cristiano va a comenzar a tomar convicción y a vivir esta carrera de la vida. Por tanto, debemos los cristianos aceptar nuestras responsabilidades, pero aceptarlos con humildad y reconocer y aceptar que somos responsables de nuestros actos, de nuestras actitudes muchas veces. Y vamos a ver este pasaje de Santiago en ser hacedores y no oidores de la palabra en 5 puntos, en esta oportunidad. Repito, si es que no se puede terminar esta serie, lo vamos a complementar en la próxima noche en la palabra. Y 4 o 5 puntos. El primer punto es lo que debemos hacer. El segundo, lo que hay que evitar de hacer. El tercero, cómo debemos de hacerlo. Y
4 puntos los resultados de hacerlo o los resultados de lo que hemos hecho. Aquí la palabra principal y clave es ser o hacer, ser y hacer. Por tanto, el texto dice, pero sed hacedores. La palabra principal aquí clave es hacer. ¿Y qué hacer? Y vamos a nuestro primer párrafo, digamos, punto en esta noche, lo que debemos hacer. Y lo primero dice el texto, sed hacedores. Sed hacedores. El texto bíblico dice en Santiago 1, versículo 22, 23, 24, 25. Dice, pero, esta palabra siempre es tan importante, pero es una conjunción, podemos decir, adversativa, pero sed hacedores de la palabra. Pero antes de avanzar, vamos a deleitarnos o a escuchar una alabanza a nuestro Dios, que es importante también para enriquecer el tema en esta noche. Escuchemos, amados hermanos. Cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y hará para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel, por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y anda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. De tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad de
confiable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve allí vacía, siempre se cumplirá. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y anda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Muy bien. El primer punto, dije, es lo que debemos hacer. Y el texto nos habla de ser hacedores, no solamente hacer, sino también ser hacedores. Es decir, debemos hacer las cosas como sistemáticamente, continuamente, haciendo, obrando consecuentemente con la palabra de Dios. Por tanto, sed hacedores está indicando esto, ser consecuentes en forma sistemática, haciendo, obrando con la palabra de Dios. Porque si el cristiano solamente es un cristiano, digamos, voy a decir apático, o hacer las cosas por hacer, no es consecuente en sus principios, en su convicción, no está obrando con la palabra de Dios, no está continuamente haciendo las cosas de que la palabra de Dios dice, entonces no va a ser un hombre que está haciendo y quiere hacer. Por tanto, Santiago nos dice a todos, haced lo que ella dice. Y esto enmarca la palabra de Dios. Haced lo que ella dice. ¿Quién? Lo que la palabra de Dios dice. Hay una gran diferencia, amados hermanos, entre oír la palabra y ponerla en práctica. Una cosa es oír la palabra. Todos podemos oír la palabra. Todos podemos escuchar la palabra. Hoy tú estás escuchando, estás oyendo la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Muchos estamos escuchando, y ¿cuántos han escuchado la palabra de Dios cientos, tal vez miles de veces en las calles, en los templos, en las casas de oración, en las escuelas? En todo lugar se escucha la palabra de Dios. Pero aquí Santiago nos dice, haced lo que ella dice. Haced lo que ella dice, que es diferente de oír la palabra y ponerla en práctica. Y tanto esto que puede significar la diferencia que puede existir entre la vida y la muerte. Lo que tú decides para tu vida o para tu muerte, para tu bien o para tu mal, entre que tengas éxito
o que fracases. Por eso es la diferencia entre oír y hacerlo, ponerlo en práctica. Es como si estuvieras entre la luz y la oscuridad, entre la carne y el espíritu, entre lo que tú conoces de teología, lo que tú conoces de la Biblia y lo que tú lo puedes poner en la práctica. Es más o menos entre vivir por fe y no por vista. Esto es lo que nos enmarca Santiago cuando dice: sed hacedores, que tiene que haber la diferencia de oír con ponerla en práctica. Dice el texto bíblico de 1 Juan, capítulo 3, versículo 18. Queridos hijos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acción y de verdad. Y si lo traducimos esto o parafraseamos esto, lo que dice Pablo, lo que dice 1 Juan, dice: hijos queridos, no amen de palabra, no amen solamente de boca, digamos así, no amen solamente lo que ustedes expresan externamente de palabra o de lengua, sino, dice Juan acá, que hagamos con acción y con verdad. Entonces, yo lo estoy poniendo en práctica, no solamente lo que conozco, lo que sé que debe ser así, sino que lo pongo en práctica. Lo que voy a amar a mi hermano es lo que la palabra de Dios me dice, cómo debo hacerlo. Y en esto tiene que ver mucho en dejar atrás tantas cosas, tal vez falta de perdón, quitarnos el odio en nuestro corazón, que Dios viva en nosotros, que Dios esté en nosotros, que se refleje la vida de Dios en nosotros, porque el texto dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, entonces hay que hacer, hay que ponerlo en práctica, hay que ser consecuentes, hay que obrar con la palabra de Dios. También nos dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice el texto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el texto original, repito este texto, toda la escritura es inspirada por Dios, tiene que ver a todo lo que concierne al Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y cuando el apóstol Timoteo habla aquí, está hablando del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, que toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Pero en nuestro contexto hoy, que tenemos la Biblia completa, que tenemos la Biblia, los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la escritura, todo lo que está escrito en esta palabra, todo lo que está escrito en este libro, digamos, es inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Ahora, esta palabra, ¿para qué es útil? Vamos a definir este texto. ¿Para qué es útil? Es útil
esta palabra para es un término que explica que si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces es útil. ¿Para qué es útil? Y nos dice el texto, para enseñar. ¿Qué te enseña? Te enseña que debes ser hacedor de la palabra, que debes poner en práctica la palabra. Te enseña cómo caminar en la vida cristiana. Te enseña cómo comportarte en la vida cristiana. Te enseña cómo debes tratar a tus hermanos, cómo debes adorar a Dios, que debes obedecer a Dios. Es útil esta palabra, es útil para enseñar a ti, a mí, a la iglesia. Pero también dice para redarguir. Esta palabra redarguir tiene que ver con convencer. Para convencer a muchos su forma que está viviendo en este mundo, en esta vida, su forma, su manera, cómo está viviendo, cómo está encaminándose, para redarguirte, para convencerte de lo que tú estás haciendo, la forma como caminas es equivocada, es errada. Pero también sirve para corregir muchas cosas en tu vida, corregir la forma de vida que estás, para instruirte en la verdad, en la justicia, para instruirte a ser una persona que camine en justicia, que camine en verdad. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Con qué fin es todo esto? Y el texto lo dice, el mismo texto lo contesta, porque la palabra de Dios se pregunta y se contesta él mismo, y no podemos ir a otro texto. Y dice, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué la palabra de Dios es inspirada por Dios? ¿Para qué es inspirada por Dios? ¿Y a dónde apunta? Y dice, a fin de que el hombre de Dios, entiendan bien, el hombre de Dios sea perfecto. Sea perfecto. Esta palabra indica complete o llegue a una perfección, un hombre a la madurez en Cristo Jesús, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí nos enmarca la palabra de ser hacedores de la palabra de Dios. De manera que Santiago nos dice que primero, ¿qué debemos hacer? Y lo que debemos hacer los cristianos es ser hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y repito, obrar con la palabra, ser constantes en la palabra y con la palabra, ser consecuentes con la palabra y en la palabra, y que haya esa, digamos, diferencia en ti, que no seas un simple oidor, sino uno que hace, uno que camine en integridad, uno que lo ponga en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, asistimos a los templos, a la iglesia, a la casa de oración, asistimos a la casa de Dios? No sabemos cómo asistes, por qué asistes, con qué convicción asistes a la iglesia, donde se predica la palabra de Dios, donde se insta, donde se exhorta al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Pero cuántas veces solamente se queda en que has escuchado la palabra, has oído la palabra, o puedo decir, has solamente tenido ruidos en ti que han llegado, te han explicado, pero a veces no se queda nada
y no lo ponemos en práctica. ¿Por qué hay tantas personas? ¿Por qué hay tantos cristianos? Voy a decirlo así, ¿por qué hay tantos cristianos que siguen viviendo su vida como han sido antes? El texto bíblico nos dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechos nuevos. Si ese es el punto principal del texto bíblico y de lo que Dios dice, todas son hechas nuevas, entonces deben preguntarnos, ¿por qué hay tantas personas llamados cristianos que todavía siguen viviendo su vida como si no ha pasado nada? Podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es, y quiero decirlo en esta noche, lo que sucedió es de que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. No han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, el que es regenerado por el Espíritu Santo, el que es convencido por el Espíritu Santo, va a caminar en nueva vida, va a caminar en victoria, va a caminar para la gloria de Dios, va a caminar siguiendo los pasos de la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias estarían reflotados de personas si en verdad son hacedores de la palabra de Dios, o somos hacedores de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas caminarían, cambiarían, o este mundo, esta nación se cambiaría cuando, o si Dios ha tocado sus vidas y son hacedores de la palabra de Dios? Por eso Santiago nos dice en la primera parte, en este primer punto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer como cristianos es ser hacedores de la palabra de Dios. Desde que te conocí, en mi vida recibí, Dios, tu palabra. Ella me ha enseñado a vivir, a luchar y a esperar el mañana. Humillada a tus pies, hacedora quiero ser de tu palabra. Recibirla cada día, practicarla y compartirla. Como dice la Escritura, quiero hacer para agradarte a ti. Que mi vida sea el reflejo de tu gracia y con mis actos siempre pueda hablar de ti. Quiero ser un instrumento en tus manos y servirte en fidelidad a ti. Que mi vida sea el reflejo de tu gracia y con mis actos siempre pueda hablar de ti. Quiero ser un instrumento en tus manos, el cual uses cada día y servirte siempre a ti.
servirte siempre a ti. Hacedora quiero ser de tu palabra y darte solo a ti. Quiero darte solo a ti. Muy bien, hermanos, amados, los que se están conectando, quiero seguir dando la bienvenida, el saludo a todos ustedes y repetirles que es importante en este mes, que es el mes de la Biblia, en toda digamos, voy a decir, mundo cristiano, que se celebra el mes de la Biblia. Y no lo tengas tu Biblia solamente por tenerlo. No lo tengas tu Biblia porque te gusta la forma, porque te gusta el filo dorado o el acabado. No lo tengas eso, así la Biblia. Alguien dijo que si su Biblia está tal vez viejita, rayada, es porque es un lector de la palabra, un escudriñador de la palabra. Pero su Biblia está nuevecita, no pasó nada, indica una persona, un cristiano, que no escudriña, no lee, no practica la palabra de Dios. De manera que este libro, la palabra de Dios, si tú quieres ser hacedor de la palabra de Dios, no lo tengas como un libro, como un manual nada más, que tienes que traerlo a la iglesia, llevarlo y traer a la iglesia y tal vez cuidarlo en tu estante hasta el próximo domingo. No es un libro para que le andes bajo las axilas, tal vez como algo como un desodorante. No, este libro, la palabra de Dios, nos va a llevar, nos va a enseñar, nos va a conducir, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a convencer para que seamos hacedores de la palabra, de esta palabra, de todo lo que contiene la palabra, de toda la enseñanza, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ser hacedor de la palabra no es leerlo de tapa a tapa, como se dice, no es aprender de memoria la tabla de la Biblia, no es aprender de memoria los textos bíblicos, no es competencia bíblica, no es competencia de textos o de leer la Biblia de tapa a tapa, no es competencia como algunos hacemos, no es competencia ser hacedores. Ser hacedor de la palabra, repito, es ser consecuentes, es ser sistemáticos, es obrar la palabra de Dios, es vivir en la palabra y con la palabra de Dios. De manera de que este libro es un libro relevante, no es un libro cualquiera, no es un bestseller este libro, es la palabra de Dios. Por tanto, Santiago nos dice en este primer punto, lo que debemos hacer es ser hacedores de la palabra. El segundo punto, el versículo 22, y vamos a nuestro texto de Santiago, no pierdan sus textos, Santiago 22, digamos ahí, dice, busquen sus Biblias, Santiago, que es un libro, y voy a decirlo, Lutero lo llamó a este libro Santiago un libro paja, digamos, que no tiene importancia. Bueno, él sabe por qué lo consideró, pero este libro de Santiago nos instruye muchos aspectos importantes para la vida. Y dice versículo 22, le voy a releer, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que no debemos hacer, o lo que no debemos ser. ¿Y qué no debemos ser? Dice que no debemos ser solamente oidores olvidadizos. No debemos ser oidores de la palabra de Dios solamente. Y si nos vamos a este término de la palabra oidor, esta palabra oidor está estrechamente ligada, entendamos, con la palabra desobediencia. Porque si tú eres hacedor, eres obediente. Pero si eres un oidor, eres un cristiano, una persona que está caminando en desobediencia o eres desobediente. Y por tanto debemos prestar mucha atención en ser más diligentes, en ser más constantes a lo que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no erremos, para que no nos perdamos. ¿Cuántas personas se pierden en el mundo? ¿Cuántos cristianos se caen, resbalan, se deslizan? ¿Por qué? Porque solamente son oidores. Lo que no debe hacer es ser oidor, solamente son oidores. Y tratamos ¿qué les digo? De tranquilizarnos con venir unas horas o 2 horas a la iglesia a escuchar y tal vez, digamos, oír un poco nada más y no queda nada en nuestras vidas. Porque dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2, toda violación y desobediencia dice que va a recibir su justo castigo. Y el texto bíblico también nos dice, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Si tú eres solamente un oidor de la palabra, si tú eres solamente un hombre que no prestas atención a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Estás caminando en desobediencia, eres desobediente, por tanto, sabiendo hacer lo bueno, sabiendo ser hacedor de la palabra de Dios, te conviertes en oidor, nada más olvidadizo. ¿Qué es? Es pecado. Estás caminando en pecado. Y toda violación, toda desobediencia va a recibir su justo castigo en el día del Señor. Por eso Santiago advierte a sus lectores que presten atención, que prestemos atención a la palabra de Dios, porque si los cristianos nos descuidamos en escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dice la palabra, y vamos al texto bíblico, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante que considera en un espejo su rostro natural. Y el versículo 22a dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué se convierte? Se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque se limitan solamente a escuchar la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, y al final del servicio, al final del culto, al final de la fiesta espiritual, digamos aquí así, se van, salen como si la palabra de Dios no hubiese tenido nada que decirles, nada que les ha convencido. El domingo en la noche prediqué sobre el Evangelio es poder de Dios. Mírense que Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia.
perseguidor de los cristianos. Pero también era un hombre muy inteligente, un hombre conocedor de la Torá, de la ley, de los profetas. Era un hombre muy preparado, porque estudió, dice el texto, a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino, un maestro erudito en las leyes. Y él fue el maestro de Pablo. Saulo antes de Pablo, Saulo. Pero sin embargo este hombre, Saulo, pedía cartas a los sacerdotes para que vaya y traiga preso a los cristianos y los metan en los circos y los maten. Solamente el hecho porque son cristianos. Pero ¿qué cosa pasó en este hombre a modo de ilustración para entender que no tan solamente no hay que ser oidores de la palabra? ¿Qué pasó en este Saulo? Saulo conocía de la palabra, conocía de la ley, vivía, digamos, la ley, digamos así, la ley, como un judío, como un rabino también. Pues sin embargo, no había nada en él, no había vida en él, no había una consecuencia favorable de lo que él conocía. Pero cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le dijo su nombre, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo de Tarso recibió la luz de Dios, la luz de la palabra, de esa palabra que convence, de esa palabra que, voy a decirle que derrite tu vida, transforma tu vida. Entonces cuando Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque en mí ese poder, esa dinamita ha explosionado en mí y no se quedó con ser un oidor, con conocer, sino que fue transformado por la palabra, fue cambiado por la palabra radicalmente, fue transformado por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra. Él no se quedó con ser oidor, sino con hacedor de la palabra, y fue el hombre, digamos, que transformó el mundo con escribir las cartas pastorales a todas las iglesias en el Asia Menor y también por Europa, España, Roma. Por tanto, la palabra dice, no hay que ser oidores, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos diciendo yo sé de la palabra de Dios, yo conozco de la palabra de Dios, porque cuántos en este mundo, en la iglesia, hay oidores, y porque son oidores solamente de la palabra de Dios, se comportan en la iglesia como necios, como tontos, se comportan en la iglesia como peor que mundanos, haciendo cosas desleales, desobedeciendo a Dios, yendo contra el principio bíblico de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros. ¿Y cuántas veces nos comportamos así, llevados por nuestros intereses personales, por nuestros gustos personales, por nuestros deseos personales? Pero yo los digo en esta noche, no hay nada de palabra, no hay nada de verdad, no hay nada de Jesús en tu vida. Porque 1 Juan dice, si tú dices amar a Dios, entendamos, si tú dices amar a Dios, pero aborreces a tu hermano, entonces no amas a Dios, no amas su palabra, no obedeces su palabra. Por tanto recibirás el castigo justo por el Señor.
Por eso es cuántas iglesias hay divisiones, cuántas iglesias se cierran, cuántas iglesias se subdividen. ¿Por qué? Porque no hay unidad en su corazón, no hay amor en su corazón, no hay verdad en su corazón. Es como aquel cuando dice Judas, son como árboles otoñales, son como nubes sin lluvia. Por tanto, yo digo en esta noche, hay tantos hermanos en las iglesias que solamente son oidores, porque están en la iglesia, pueden cantar, pueden hasta gritar, pueden hasta danzar, pueden hasta hablar en lenguas, lo que sea, pero sin embargo, solamente son oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Por tanto, te engañas a ti mismo, te estás engañando a ti mismo, porque es como si la palabra de Dios que escuchas no ha llegado, no ha hecho cabida, o no ha tocado tu vida, no ha transformado tu vida. Si no eres un hacedor de la palabra, pronto vas a olvidar la palabra de Dios. Y esto pasa, repito, cuando vamos a la iglesia. Escuchamos, oímos la palabra, la recibimos, decimos amén, decimos aleluya, decimos gloria a Dios. Pero saliendo de allí, llegando a nuestra casa, cuando alguien te pregunta, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Cómo fue el mensaje? ¿Qué predicaron? Y tú solamente atiendes a decir, bien, más o menos, o no me gustó el mensaje, o no me gustó el culto. Ese es lo familiar que siempre podemos decir. ¿Por qué? Porque no halló cabida en nuestras vidas, porque solamente hemos estado de oidores de la palabra de Dios. Por eso que no podemos contestar cuando nos preguntan, ¿cómo te fue en el culto, hermano? ¿O cómo te fue en el culto, papá? ¿O cómo te fue el culto, mamá? ¿O cómo te fue el culto, hijo? ¿Qué han predicado? Porque ni siquiera el título, el texto bíblico se quedó en ti, porque no has prestado atención a la palabra de Dios. Lo que hacemos, hermanos, ¿qué cosa hacemos? Solamente comentarios. Ha estado aburrido, fue irregular. ¿Por qué? Porque hay muchas veces también sucede esto, que cuando la palabra de Dios toque tu vida, cuando la palabra de Dios te duela en tu vida, en el mensaje, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que haces? No me gustó el mensaje está dirigido a mí, no me gustó, y comienzas a hablar, a criticar, a observar, a comentar. Pero en verdad la palabra sí te llegó, tal vez te llegó, pero no se profundizó, porque solamente has estado de oidor, o no has querido oír, atender por tu corazón duro, por tu corazón egoísta, por tu corazón malo, que entras a la iglesia, que entras al templo, dice alabar a Dios, pero entras con un corazón que no está conforme como un verdadero adorador. Y nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios, comenzamos a dudar y a dejar preguntas tal vez en el aire. No la recibimos, no la aceptamos para ponerlo en obra, en práctica. Porque si somos hacedores de la palabra de Dios, no nos vamos a olvidar. Pues somos oidores de la palabra de Dios, nos vamos a olvidar y nos engañamos a nosotros mismos. Y una de las mayores razones, amados hermanos, por la que no practicamos la palabra de Dios, nos quedamos solamente con oidores de la palabra, es porque muchas veces queremos ver los resultados instantáneos y no estamos dispuestos a esperar o a invertir mucho
a prepararnos, a ejercitarnos en la palabra de Dios. Queremos las cosas que sean light, que todas las cosas sean rápidas. La palabra de Dios es y debe ser autoridad en nuestra vida. Es nuestra regla de fe y conducta en nuestras vidas. La palabra de Dios no es, digamos, solo para escucharlo, solo para oírla, que todos los días se escucha. No, amados hermanos. Eso puede ser el principio. Eso puede ser el principio. Dice, porque dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero la fe, hermanos, la fe sin obras es muerta, como dice la palabra, Santiago. ¿Por qué? Porque esa fe debemos ponerla en acción, debemos ponerla en práctica con obras. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó la palabra y no lo puso en práctica, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sin base, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dice también el Evangelio de Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú eres la oveja del Señor, si has sido comprado con su sangre preciosa, has sido regenerado, entonces vas a escuchar, vas a conocer la palabra de Dios, la palabra de Jesús que te llama y lo vas a seguir. Y si eres oidor, vas a ser semejante a aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, sobre la tierra, y vino el ventarrón, vino el viento y se lo llevó. Pero si eres hacedor de la palabra, Jesús le compara a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, en base firme, en base a la palabra. Desde que te conocí, en mi vida recibí, Dios, tu palabra. Ella me ha enseñado a vivir, a luchar y a esperar el mañana. Humillada a tus pies, hacedora quiero ser de tu palabra. Recibirla cada día, practicarla y compartirla. Como dice la Escritura, quiero hacer para agradarte a ti.